buenas tardes una vez más. Bienvenidos, hermanos, a nuestro lugar de adoración, a nuestro Dios, aquel que todavía no ha podido llegar y quiere o está viéndonos por los medios de comunicación. También bienvenidos. Sabemos que nos vamos a gozar hoy. Vamos a tener un culto de adoración y recibiremos palabra de Dios, que es lo importante. Así que qué bueno, hermano, que estamos aquí, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, Salmo 119, versículo 165 hasta terminar el Salmo. Dice así de la siguiente manera: mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Llegué mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme. Mire, cuando uno mueve estos teléfonos, hermano, después se mueve y se va para otro lado. A ver, dice: líbrame conforme a tu dicho, mis labios rebosarán alabanza. Cuando me enseñes tus estatutos, hablará mi lengua tus dichos. Porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe. Tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces, hermanos, dice: mucha paz tienen los que, ¿verdad?, guardan la ley del Señor, la palabra del Señor. Es cierto, podemos tener nosotros confianza, ¿verdad?, cuando estamos, hermanos, caminando con el Señor. No importa, hermanos, lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, pero si confiamos, hermanos, lo que Él nos promete, vamos a tener paz, ¿verdad? Oremos para empezar nuestro culto. Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor, porque nos concedes estar aquí. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Hay algunos, Señor, que tendrán el deseo y no pueden llegar por diferentes ocupaciones que puedan tener. Pero Padre, gracias que nosotros sí podemos. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestra mente, mi Dios, a ti en nuestra alabanza, nuestra adoración. Mi Dios, abrimos nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a estar en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Creo que por primera vez se escucharon todos los anuncios desde el principio hasta el final. Y miraron a los hermanos en vacaciones en Inglaterra. Hermanos, 1 Corintios capítulo 12, estamos siguiendo nuestro estudio de esta carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Y hoy comenzamos uno de los temas y capítulos más interesantes
más controversiales de las cartas de Pablo, el tema de los dones espirituales. Pablo dedica 3 capítulos a los dones. Nosotros lo vamos a estudiar en 5 semanas. En el capítulo 12 vamos a ver la teología. I got reverb, guys. I got some reverb. Can you take it out? En el capítulo 12 vamos a ver la teología básica, la razón que es importante los dones espirituales. En el 13 vamos a ver cómo ejercemos los dones de una manera que honra a Dios. Y en el 14 vamos a mirar cómo se mira cuando se abusa los dones que Dios nos ha dado. Veremos desde el inicio, hermanos, de la iglesia. Esta carta, acuérdense que fue escrita a las primeras iglesias, y desde ese tiempo, hace 2000 años, ha visto confusión acerca del uso correcto y de la interpretación de los dones espirituales. Y la razón, hermanos, es porque los dones espirituales son esenciales para el funcionamiento saludable de la iglesia. Vamos a ver la otra semana más acerca del cuerpo de Cristo, pero la iglesia no es solo una institución humana, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, es un organismo vivo, y un organismo vivo sobrenatural que opera por el medio de los miembros del cuerpo de Cristo, que han sido equipados con dones sobrenaturales para ministrarnos unos a otros y para demostrar a Dios, a Cristo, al mundo. Y debido a que los dones espirituales son tan esenciales para el funcionamiento de la iglesia, son tan esenciales para mostrar quién es Cristo unos a los otros y al mundo, debido a esto ha sido constantemente atacado para distorsionar, confundir, malinterpretar, para confundir y el propósito y la aplicación de los dones. ¿Por qué? Para que el creyente no pueda manifestar a Cristo adecuadamente en el mundo. Para cuando el mundo mire la iglesia, mire la expresión de los dones, no pueda ver la verdad de Cristo. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto y sigue pasando hoy en día en muchas iglesias. Satanás había logrado infiltrar, confundir la realidad y el propósito y el uso correcto de los dones. No los estaban usando para ministrarse unos a otros, sino para que edificarse ellos mismos, para gloriarse ellos mismos, para jactarse de los dones que ellos tenían y otros no tenían. Ahora, hermanos, yo sé que no todos van a estar de acuerdo con lo que voy a predicar las próximas semanas. Es un tema muy delicado, muy controversial. Unos hasta van a creer que estoy criticando a otros creyentes, que estoy juzgando a otras iglesias. Pero lo único que voy a hacer es lo que hago con cada pasaje de la Biblia que predico. Voy a explicar el contexto histórico, voy a resaltar los principios universales de Dios que nos está enseñando y lo voy a aplicar a la manera que según mis estudios y el discernimiento del Espíritu Santo lo debemos aplicar a nuestras vidas. Así que vamos a la palabra de Dios, vamos a estudiar la importancia y la prueba de autenticidad de los dones espirituales. 1 Corintios 12, voy a leer los primeros 11 versículos. Pongámonos de pie, dice la palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos inmundos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Dios, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones de Dios, pero el que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno se les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro y dones de discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas los hace uno en el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, y te pido, Señor, que entremos a estas semanas de estos estudios con un corazón abierto, una mente dispuesta a ser instruida por tu palabra. Padre, te pido, Señor, que me des a mí palabra que proviene del Espíritu Santo, de ese poder que has dado para ejercer toda función en tu iglesia. Y te pido, Padre, que salgamos de este lugar diferente a lo que hemos entrado, dispuestos a expresar el amor del Espíritu unos a los otros y al mundo que tanto lo necesita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, los 3 puntos que vamos a ver hoy acerca de la importancia, el uso correcto de los dones espirituales. Primero vamos a ver lo primordial de los dones espirituales. ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que hace? Después vamos a ver la prueba de los dones espirituales. Hay una prueba de autenticidad que vemos hoy en el pasaje. Y vamos a terminar con la práctica de los dones espirituales. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas diarias? Vamos a comenzar lo primordial. Dice el versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo usa esta frase, no quiero que ignoréis, muchas veces en su carta. Y lo usa siempre que va a enfatizar algo importante, algo vital, algo fundamental. Y el tema que está abordando hoy es el tema de los dones espirituales. Vamos a comenzar definiendo qué son los dones espirituales. Y hay muchas definiciones, si puedes buscarlo en el internet, pero he encontrado uno que uní varias partes y este creo que es lo mejor que he encontrado. Dice, los dones espirituales son atributos especiales y personales que recibe todo creyente a través del Espíritu y de acuerdo con la gracia de Dios que les permite cumplir el propósito de Dios en su vida y en la vida de la iglesia. Vamos a estar en este tema, hermanos, 5 semanas, así que vamos a pasar mucho tiempo aquí hablando, desempacando todo esto. Pero lo importante es que los dones espirituales es esencial para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra. La iglesia no puede funcionar adecuadamente sin el uso adecuado de los dones espirituales. Como mencioné antes, y vamos a ver otra semana más, la iglesia no es un organismo inerte, es un cuerpo viviente, es el cuerpo de Cristo, el Cristo vivo que adoramos. Efesios 4, 15, 16 dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a estar en estos versículos, un poco de estos versículos las próximas semanas, pero quiero que miren hoy, hermanos, que el cuerpo de la iglesia es un cuerpo vivo, es un cuerpo con vida, y toda vida necesita aire para respirar. Y el aire que la iglesia respira, el aliento de la iglesia es el Espíritu Santo. Y una iglesia que no está controlado por el Espíritu, eso es lo que significa espiritual, significa controlado por el Espíritu. Una iglesia, un creyente que no está controlado por el Espíritu Santo, no es un creyente o una iglesia saludable. Puede ser una iglesia grande, puede ser con muchos miembros, puede tener muchos ministerios, puede tener un maravilloso grupo de alabanza, pero sin el uso correcto de los dones espirituales no está creciendo saludablemente. Tal vez crezca en números, pero no puede crecer espiritualmente como Dios los desea. Y esto es lo más importante, aparte de eso, que es presa fácil para Satanás. Es presa fácil para que Satanás entre y enfatice lo equivocado y minimice lo primordial. Él sabe que no podemos crecer como creyentes y como iglesia sin el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Así que eso es lo que ataca. Vamos a comenzar mirando primero cuál es la función del Espíritu de Dios en el creyente y en la iglesia. Primero vemos lo vital del Espíritu en el creyente. En sus notas hay muchos versículos que no tengo tiempo para cubrir, pero lo pueden estudiar ustedes, solo lo voy a resumir yo. Lo vital del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo nos regenera.
Es el que nos lleva a la salvación. Es el que nos une a la familia de Dios. Juan 3:3 dice que somos renacidos en el Espíritu. Nos libera de la ley y de la condena. El Espíritu Santo transforma. Segunda de Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Nos guía a caminar en justicia. Nos asegura. Juan 1:4-13 dice que el Espíritu Santo nos asegura que pertenecemos a Dios. Nos adopta, nos sella, somos sellados por el Espíritu Santo. Mora en nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros, dice Pablo. Nos empodera. Hechos 1:8 dice que recibirás poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu, y intercede por nosotros. Escudriña nuestros corazones, dice la palabra, y intercede por nosotros en el Padre. Es vital el Espíritu Santo en la vida del creyente. También es vital en la vida de la iglesia. ¿Qué hace en la iglesia? Obra en la iglesia, opera en la iglesia. Dice que habita, opera en los hijos. Dios, el Espíritu Santo en este momento está aquí adentro, obrando, operando en la iglesia. Mantiene la unidad, estimula el compañerismo. Dije la palabra que guardemos la unidad en el Espíritu, del Espíritu. Asiste en la adoración. Juan 4 dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Inspira la palabra. La predicación, hermanos, lo que está pasando en este momento es algo espiritual. Es una interacción espiritual. Yo estoy aquí, yo preparé mis notas, pero es el Espíritu Santo que está conmigo mientras yo preparaba las notas. Y en este momento es algo espiritual. Yo no pudiera estar aquí. Mi presencia aquí enfrente de ustedes es evidencia todas las semanas de la obra y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía nuestras decisiones. Tenemos líderes agentes en la iglesia, pastores, líderes de ministerios, pero en todas las decisiones que hacemos son guiadas por el Espíritu Santo. Es nuestro GPS espiritual. Lo vemos en toda la Biblia, el Espíritu Santo. Es más, en el libro de Hechos, que es la historia de la primera iglesia, muchas veces era conocido antes como los Hechos del Espíritu, porque hablaba de lo que el Espíritu guiaba a la iglesia. Lo vemos cuando Pablo y Bernabé están congregados en Antioquía, y dice que oraron. Y el Espíritu los llevó a enviarlos a los gentiles, a nosotros. Como pueden ver, hermanos, el Espíritu Santo es vital, es primordial en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Y la manera que el Espíritu administra a través de nosotros es por los dones espirituales. Tu don espiritual es una capacidad única para ministrar al cuerpo de Cristo. Es el vehículo que Dios usa para tocar las vidas de aquellos que estás en contacto. Es el vehículo que Dios usa para ponernos en contacto y ministrar a nuestra comunidad. Vamos al siguiente punto. Ya vimos la primordial de los dones espirituales. Ahora veamos la prueba. Vamos a ver la prueba de autenticidad del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo puedo saber yo si tengo el Espíritu? ¿Cómo puedo saber si lo que estoy haciendo es una expresión del Espíritu Santo? Versículo 2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Cuando eras gentiles, lo que está diciendo aquí para nosotros, antes que conozcas a Cristo. Antes que conozcas a Cristo, dice, eras llevado. Es como que alguien está tomando de la mano y te lleva por todas partes. No tienes control. Actuábamos por instinto, porque hacíamos lo que se siente bien, por lo que nuestra carne deseaba. Y para entender el uso adecuado de los dones, hermanos, hay que mantener un balance saludable entre el conocimiento y la experiencia. No podemos eliminar la experiencia, la emoción de lo que hacemos en la iglesia, pero tiene que estar basado en conocimiento, en la verdad. En el caso de la iglesia de Corintio, antes de conocer a Cristo,
Ellos se dejaban llevar por la cultura, y era una cultura pagana, una cultura idólatra. Y en esa cultura, hermanos, era una sociedad donde se dominaban las religiones místicas. Esa cultura, el perder control de tu racionalidad al adorar, era una señal de religiosidad. El objetivo de los cultos, los festivales paganos a los dioses falsos, era llevar a las personas a una experiencia emocional fuera del cuerpo. La música, los cánticos, el clamor de los sacerdotes, de los sacerdotes, encaminaban a todos a un estado de pasión, de éxtasis. Y se pensaba que mientras más histérico era la persona, más espiritual era. Esa era la cultura, hermanos. Es el contexto de lo que está hablando Pablo. Todo culminaba, y muchas veces hemos hablado de eso, esas adoraciones, esos cultos terminaban en actos inmorales, en orgías. Pero eso ocurría porque ya había pasado tiempo donde le estaban encaminando a eso. Y ellos pensaban que para poder llegar a un estado donde puedes estar en contacto con tu Dios, que es un acto espiritual, tenías que separarte de todo lo físico. Tenías que tener una experiencia donde lo que estás haciendo es separado de tu cuerpo, de tu mente. Tendrías que perder tu voluntad propia, porque es la única manera que podías estar en contacto con tu Dios falso. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, hermanos. Y eso sigue ocurriendo muchas veces hoy, donde se equivale la manifestación del Espíritu con una experiencia emocional, donde se separa del cuerpo, de la mente, de la voluntad de la persona. Y se dice que tienes que abandonar tu racionalidad y dejarte llevar por las emociones a donde te lleve. Con ese contexto, veamos el versículo 1 otra vez. Dice, antes de conocer a Cristo, se os extraviaba llevándoos como se os llevado a los ídolos mudos. Se os llevaba, se refiere a un prisionero que se le está llevando a la cárcel. Eso es literalmente la idea que está poniendo. Es una persona que ha perdido su libertad, ha perdido su dominio propio, ha perdido su voluntad propia, es encadenado y es arrastrado a su condena. Y así éramos, hermanos, todos nosotros, antes de conocer de Cristo, antes de conocer nosotros también, antes de adorar a Cristo, nosotros adorábamos otros dioses. Tal vez no te inclinabas a una estatua, pero había algo en tu vida que tomaba el lugar de Dios y eras arrastrado y llevado hacia ese Dios falso. Éramos, dice la palabra, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, caminando a la perdición eterna. Ese es el punto que vemos aquí, que eras llevado a los ídolos muertos. Y lo peor, hermanos, es que no nos dábamos cuenta. No nos dábamos cuenta que éramos prisioneros. No nos dábamos cuenta que estábamos encadenados por el pecado en que vivíamos. He escuchado personas decir, yo no quiero ser creyente, yo no quiero seguir a Cristo porque voy a perder mi libertad. No quiero ser restringido, quiero hacer lo que yo quiera. Lo que no saben, hermanos, que cuando no estás con Cristo, eres prisionero. Estás en esclavitud. Romanos 6 dice que el que no conoce a Cristo es esclavo del pecado, está condenado a la muerte. Y dice aquí que el versículo 1 que van adorando dioses mudos, adoran dioses que no hablan, no contestan, no dirigen, no instruyen. ¿Y qué es la conexión aquí? ¿Cómo equivale esto con el uso adecuado de los dones espirituales? La manifestación de los dones espirituales no es un acto pasivo y emocional nada más, sino que es un acto consciente, intencional, racional. Lo que Pablo le está diciendo, dejen de imponer sus prácticas que practicaban en sus cultos paganos en la iglesia. Dejen de estar adorando y manifestando sus dones como lo hacían en sus religiones de antes. Están siendo arrastrados hacia experiencias nada más superficiales.
Y esto causa confusión y le abre la puerta a Satanás, a espíritus demoníacos, para entrar en la iglesia, entrar en nuestras vidas. Y sin darnos cuenta empezamos a ser dirigidos por esos espíritus y no por la verdad de Dios. El Espíritu de Dios, hermanos, opera en los dones espirituales bajo pleno control y la plena conciencia del creyente. El descontrol, el desorden no es del Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden. Donde hay desorden, eso no es de Dios. 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Vamos a ver esto en más detalle en un par de semanas. ¿Y cómo podemos saber si estamos expresando los dones adecuadamente? En el versículo 3, Pablo nos da dos pruebas de autenticidad para el uso de los dones espirituales. Dice el versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí vemos dos pruebas de autenticidad de los dones del Espíritu Santo. Una es negativa y una es positiva. Veamos los dos. La primera, la negativa. La negativa es la manifestación de los dones espirituales. Nunca se opone a la verdad de Dios. Dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. La palabra anatema literalmente se traduce como entregado a la destrucción. Es la palabra más fuerte que puede existir para una maldición, para una condenación. Y lo que estaba pasando aparentemente en la iglesia de Corinto es que ellos pensaban que estaban manifestando dones espirituales, pero en realidad estaban maldiciendo a Dios. Estaban llamando a la agente de destrucción al príncipe de paz. Imagínense, hermano, estaban llamando condenación al que vino a librarnos de la condenación. Si alguien se parara en la iglesia y declara estas cosas de Jesús, ¿pensaríamos que era del Espíritu Santo? Claro que no, lo rechazaríamos. Es muy peligroso, hermanos, evaluar un don espiritual en base a la experiencia y no al contenido de lo que está pasando. Jesús dijo que el Espíritu Santo va a declarar la verdad de mí. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. La iglesia había permitido que el desorden entre en la iglesia. Y estaban proclamando a Jesús en medio de esos confusión. Y en medio de la confusión, los demonios habían tomado control. Satanás había tomado control. ¿Por qué? ¿Qué? Porque habían perdido su control propio. Y empezaron a maldecir a Dios. Imagínense, hermanos. Ese es el objetivo de Satanás, distorsionar la verdad de Dios. Y hermanos, Satanás quiere que creamos mentiras acerca de Jesús. Él es el padre de mentiras, dice la palabra. Y aprovechaba esa confusión y aún aprovecha la confusión para maldecir a Dios. Y nadie se daba cuenta. Nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando porque estaban enfocados en la experiencia. Había mucha distorsión para reconocerlo. El hecho, hermanos, de que una actividad ocurre en la iglesia no significa que es del Espíritu. Satanás también opera en la iglesia. Satanás y sus agentes pasan mucho tiempo en las iglesias. ¿Por qué? Porque saben que es aquí donde se puede atacar la verdad. Aquí es donde se predica la verdad y aquí es donde tendrán más impacto sus ataques. Por eso andan en las iglesias. La primera prueba de evaluar el don espiritual, es que si está hablando, si no está diciendo mentiras de Dios. Si se opone a la verdad de Dios, revelada en su palabra, no es del Espíritu. Si no está de acuerdo con la verdad de Dios, o si no puedes discernir la verdad de Dios, no es del Espíritu. Esa es la prueba negativa. Veamos la prueba positiva, y ese simplemente es el otro lado de la misma tortilla. La prueba positiva es la manifestación de los dones espirituales. Siempre está de acuerdo con la palabra de Dios. Versículo 3, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Cuando aquí habla de llamar, es mucho más que solo verbarizar, es mucho más de decir Cristo vive, es mucho más solo decir
proclamar a Jesús, sino que confesar, declarar con el corazón. Es lo que Romanos 10:9 le llama: si confiesas con tu corazón que Cristo es Dios y lo haces Señor de tu vida. Es más que es declarar con una profunda convicción, con una comprensión genuina. Declarar que nos dice el versículo 3, y amar a Jesús es Señor. Literalmente proclamar que Jesús es Dios. O sea, declarar la verdad de Jesús. Cuando una persona declara la verdad de Jesús con sus facultades, con todo su corazón, con toda su mente, de manera racional, porque entendió lo que se le explicó, esa es una prueba que proviene del Espíritu de Dios. Eso es lo que dijo Jesús, hermanos. Cuando Jesús estaba yendo, dijo: voy a mandar el Espíritu Santo. Y nos dijo qué va a hacer el Espíritu Santo cuando venga. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu, a quien yo enviaré al del Padre, el Espíritu ¿de qué? De verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo existe en la iglesia, en el creyente, para dar testimonio de Cristo Jesús. Esa es la razón que vino el Espíritu Santo. No vino a promoverse a sí mismo, no vino a promover a una iglesia, no vino a promover a un creyente, sino que vino a representar, a predicar, a proclamar y a glorificar a Jesús. Así que esa es la manera que podemos probar si el don del Espíritu es genuino. Es evaluar si lo que se dice, si lo que se hace concuerda con la verdad de Dios. Todo lo que decimos en la iglesia, todo lo que hacemos, todo ministerio, tenemos que siempre preguntarnos: ¿qué está publicando? ¿Está diciendo la verdad de Dios? Si no está diciendo la verdad de Dios, no es del Espíritu. Cuando vemos que alguien ejerce un don espiritual, tenemos que preguntarnos: ¿glorifica a Jesús? ¿Promueve la verdad de Jesús? Esas son preguntas que nos debemos hacer en cualquier lugar que estemos sirviendo, que estemos adorando, que estemos ministrando. Si no estás de acuerdo con la verdad de Jesús, o si no podemos entender o discernir, no es una manifestación del Espíritu Santo. Es una mentira de Satanás, de su agente y sus demonios. Vamos al último punto. Ya vimos lo primordial del Espíritu Santo, ya vimos la prueba del Espíritu Santo. Ahora veamos la práctica del Espíritu Santo. ¿Cómo se mira prácticamente el Espíritu Santo en nuestras vidas? La semana que viene vamos a hablar un poco más en detalle, en las próximas 3 semanas. Pero por ahora hay que ver 3 aspectos de los dones espirituales, 3 cosas que hay que tener en cuenta, en mente, cuando practicamos, cuando ponemos en práctica los dones del Espíritu Santo. Primero, la diversidad. Pablo usa aquí 3 palabras para hablar de la diversidad de dones. Primero, el versículo 4 dice: hay diversidad de dones. Literalmente, gracia. Hay diversidad de gracia. ¿Qué significa eso? Que los dones son inmerecidos. No puedes trabajar para obtener un don. No puedes enseñar a alguien cómo obtener un don. Si tienes que enseñar a alguien, si le tienes que mostrar: oye, yo te voy a enseñar cómo puedes tener este don, no es de Dios, es de un humano. Es una gracia regalado por Dios. Son regalos gratuitos, inmerecidos, otorgados por el amor de Dios hacia el creyente. El segundo palabra que usa para expresar, dice: hay diversidad de ministerios. Literalmente, ministerios es servicio. Esto habla del propósito de los dones. Ya lo veremos en más detalles, pero nosotros nada más somos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Y tercero, dice: hay diversidad de operaciones. Literalmente poderes, el versículo 6, poderes. Todos los dones son empoderados por Dios. Es más, un don es más que un talento, es más que una habilidad. Una persona puede nacer con un talento nato de tocar música, por ejemplo, pero eso no es un don hasta que entra el poder de Dios, activa ese poder y lo ejerce para la gloria de Dios. Ahí es el don espiritual. Dios
empodera nuestras habilidades naturales para usarlos para su gloria. Y hermano, la diversidad de los dones es esencial para el buen funcionamiento de la iglesia. Romanos 12, 4, 6 dice, porque la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dado. Vamos a hablar, estos versículos vamos a ver las próximas semanas en más detalles. En el pasaje de hoy, Pablo nos habla de esa diversidad de dones y menciona él 9 diferentes dones espirituales. Hay más que se mencionan en Romanos 12, en Efesios 4, hay otra lista de dones ahí. Dependiendo de cómo los cuentas, tú puedes averiguar cuántos dones hay y cada quien te va a dar un número diferente, pero pueden ver hasta 17 diferentes dones, depende de cómo lo calificas. Pero por lo general, todos los dones se pueden agrupar en 3 categorías. Primero, dones de comunicación. Estos son dones de profecía, enseñanza, conocimiento, sabiduría, discernimiento, evangelismo. Son dones para discernir. Son personas que pueden discernir, enseñar y declarar la verdad de Dios. Su propósito es para instruir al cuerpo de Dios con claridad, para comunicar efectivamente las doctrinas de la fe, para explicar y aplicar la palabra de la fe en las vidas de los creyentes, para ayudar a la iglesia a comprender las profundidades de Dios, de la verdad de Dios, de los misterios de Dios. Segundo, hay dones de servicio. Le llamamos también dones de ministrar. La mayoría de creyentes tienen uno de estos dones. Si no sabes qué don tienes, muy seguro que tienes uno de estos dones. Estos son dones de servicio, de ayuda, de davosidad, de aliento, misericordia, hospitalidad, fe, liderazgo, administración, de pastoreo. Dones para identificar y suplir necesidades de la iglesia y de las personas. De ofrecer ayuda práctica, de ofrecer auxilio en amor, con gracia. Las personas con estos dones demuestran compasión, empatía, sensibilidad, reconocen las necesidades de otros y los suplen, ofrecen recursos para aliviar algún sufrimiento, para dar paz, gozo en sus vidas. Son dones de aliento también. Hay dones, estos dones caen dones de aliento, de exhortación. Están pendientes de otros. Llaman a unas personas para dar seguimiento, les dan un abrazo en Cristo que le hace sentir bienvenidos. Esto es un don, hermanos, ofrecer una palabra de edificación, pero también de corrección. Fortalecen las debilidades en la iglesia y los confortan y les dan maneras de seguir adelante. Esto es un don, hermanos, que muchos tenemos, pero pocos ejercemos. Pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que llamaron a un hermano o una hermana que no llegó solo para ver cómo están? Eso es un don, hermanos. Es un don que Dios nos da para poder dar seguimiento, aliento a las personas que lo necesitan. Y finalmente, los dones de señales. Vamos a pasar un estudio completo solo en esto, así que no estoy solo dando un resumen. Estos son los dones más controversiales, los dones más malinterpretados, los dones más abusados. Son los dones de lengua, de interpretación de lengua, de sanidad, de milagros. Y hermanos, no podemos negar que estos dones existen, porque si negamos que estos dones existen, negamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es claro, existen. Vamos a pasar tiempo en esto, 2 semanas vamos a pasar en esto. Pero ahora solo les adelanto que estos dones fueron dadas para un tiempo y un propósito específico. El enfoque no era la señal, no era la obra, el enfoque era el mensaje. El enfoque de estos dones de señales no es para poner la luz en la persona, sino para alumbrar a Dios, para validar esta persona está hablando de Dios. Este mensaje que está pasando a través de esta señal es de Dios. Y eran dones muy, muy importantes, porque acuerden, cuando comenzó la iglesia,
no teníamos la palabra de Dios. ¿Cómo podían confirmar que esa palabra era de Dios? A través de los dones de señales. Pero ahora, ¿qué tenemos, hermano? Tenemos la palabra de Dios. No necesitamos señales para confirmar la palabra de Dios. Simplemente lo abrimos, lo leemos, lo aplicamos y lo enseñamos. Vamos a hablar mucho más de eso en un par de semanas. Hermanos, como pueden ver, hay diversos, distintos dones. Varios son similares, así que es difícil de saber exactamente cuántos hay, pero eso no es el punto. Lo importante no es cuántos dones existen. No va a haber un examen al final de la clase para ver cuántos se recuerdan de los que mencioné. Eso no es el punto, hermanos. El punto es que Dios nos ha regalado distintos dones a los creyentes para ejercerlo en la iglesia, para ministrarnos unos a otros y para dar testimonio al mundo de quién es Dios, de la verdad de Dios, para que cuando nos miren a nosotros ejerciendo estos dones pueden decir, ya sé cómo es Dios. Ese es Dios. El segundo punto que hay que tomar en cuenta cuando ejercemos los dones, la designación. ¿Por qué fueron dadas los dones? Dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación para provecho. El propósito de los dones, hermanos, es para equipar, para edificar, para ministrarnos unos a los otros. Y dice a cada uno. Todos reciben por lo menos un don. Muchos tienen más que uno. Primera de Pedro 4, 9 y 11 dice, cada uno, según el don que se ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones, hermanos, es una expresión de amor del creyente, de amor de Cristo que demostró por nosotros. Los dones, vamos a ver en 2 semanas, es una expresión del amor servicial y sacrificial de Dios. Pero podemos ver los 3 capítulos que hablan de los dones, es el capítulo 12 al 14, 12, 13 y 14. El 12 estamos hoy y vamos a estar la próxima semana, nos habla de la importancia de los dones. El 14 nos habla del abuso de los dones. ¿Y qué está en medio? Lo que conocemos como el capítulo del amor. Vamos a tener una semana en ese capítulo. ¿Por qué está este capítulo en medio? No es un capítulo que está fuera de lugar. Es un capítulo que nos habla de cómo ejercer los dones. Los dones son una expresión de amor de Dios. Es una expresión de amor hacia otra persona. ¿Qué significa eso? Que los dones espirituales son para el beneficio de otros. El versículo dice que es la manifestación del Espíritu. Tiene que ser visible, tiene que mostrarse, tiene que dar a conocer. No existen dones privados. Bíblicamente no existen dones privados. ¿Por qué? Porque el propósito es para ministrar a otros. Si ejerces un don en tu privacidad, es para ti mismo, no es para otro, entonces no es un don espiritual. El uso adecuado de los dones requiere que haya alguien que reciba el beneficio del don que estás ejerciendo. Si estás ejerciendo un don y nadie está beneficiando, solo tú, no es un don espiritual. Más de eso la próxima semana. Ya sé que ya dije como 5 veces más adelante, sí. Tienen que regresar para ver todo. Tercero, la tercera cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de la práctica de los dones es la distribución. Dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay muchas personas que piensan que llegaron tarde a la repartición de dones. Se durmieron ese día que iban a repartir dones, llegaron y ya no quedaban los dones bonitos. Yo no puedo hacer nada. Yo no tengo ningún don. Yo soy malo para todo. No tengo nada que ofrecer. Hermano, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, Dios te ha dado por lo menos un don. La mayoría tienen muchos. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. Ese es el don que Dios repartió. ¿A quién?
A cada uno, a cada uno. El creyente que dice que no es bueno para nada, que no tiene don, le está llamando a Dios un mentiroso. Está despreciando el don que Dios le dio. Está menospreciando el regalo de Dios. Está diciendo a Dios, tú no sabes tus planes que tienes para mí. Tú no sabes lo que es mejor para mí. Tú no sabes lo que yo tengo que hacer. Le estás diciendo a Dios que Él falló contigo, que Él se equivocó. Y hermanos, Dios no se equivoca, Dios no comete errores. Vamos a ver la próxima semana que Él te da el don exacto que tú necesitas y lo que Él quiere que tú ejerces para tú cumplir tu función dentro de la iglesia. Hermanos, si eres un creyente, el momento que pusiste tu fe en Cristo, Dios te equipó con dones espirituales. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Tu don es un don único, especialmente diseñado, customizado para ti. Es a tu medida. Este pantalón lo compró mi esposa para mí, pero estaba muy largo, porque está difícil comprar pantalón de mi tamaño. Así que mi suegra le mordó y todo y quedó a mi medida. Así es el don que Dios hizo para ti. Es a tu medida, solo para ti, para que tú lo ejerces dentro de la iglesia, para esa obra que dice la palabra que Él preparó para ti de antemano. Si no lo estás ejerciendo, no es porque no tienes un don, sino porque no estás permitiendo que el Espíritu Santo obre a través de ti. Si no lo estás ejerciendo, no estás permitiendo que el Espíritu Santo obre para ti, para el bien de otros, para el bien de la iglesia y para dar testimonio de Cristo en el mundo. La iglesia, hermanos, no es un lugar donde vas a trabajar para conseguir tu don, donde vas a merecer este don para servir a un lugar. No, hermanos, la iglesia se estableció para enseñarte acerca de tus dones, que es lo que estamos haciendo ahora, y para darte lugares para poder ejercer tus dones. Es la responsabilidad de la iglesia enseñar la importancia de los dones y el uso adecuado, y para dar oportunidades para cada miembro pueda ejercer ese don. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Hoy es el día de ministerios. Allá afuera hay mesas con todos los ministerios donde puedes servir. Aquí tengo apuntados los ministerios que están allá afuera. Está el Skate Riot. Hay un ministerio que ministra a los jóvenes que hacen patinaje. Los invitan a parques y lugares. La iglesia les compró cosas, equipaje, lo ponen y necesitan ayuda para apuntar a las personas, y cuando están ahí les hablan de Cristo. Hay ministerio de costura. Sé que hay muchas personas aquí que costuraban antes. Hay un ministerio que se reúne siempre, creo que los martes, ahí está información. Hay ministerio de cocina. La hermana Luz Mary administra el ministerio de cocina. Cuando tenemos un evento, no solo es automáticamente que todo aparece. Hay personas que organizan eso. Necesitan mucha ayuda, especialmente al final, para lavar platos. Ahí todos se van. Hay ministerio de mujeres. Hay ministerio de oración, hay ministerio para la comunidad, hay ministerio de hospitalidad, de niños, de seguridad. Hermano, cuando estamos aquí adentro, hay personas caminando alrededor, asegurando que estemos seguros. Cuando viene un peligro, solo alan, ya han visto unas cosas en las puertas, lo alan y se cierra y no puede entrar nadie. Eso lo hacen los hermanos americanos. Pero ¿saben qué necesitan? Necesitan personas de los latinos, de los hispanos, que estemos haciendo lo mismo cuando ellos están aquí adentro. Necesitan ayuda. Hay ministerio de jóvenes de alabanza. Ay, pero yo no sé qué es mi don. Empieza en un lugar, visita las mesas, escoge uno, ponte a la disposición de Dios y Él te da a demostrar si ese es el lugar donde Él quiere que ejerces tu don. Dios no está buscando las personas más capaces. Dios está buscando las personas más disponibles. Toma la clase de enraizados, hay unas 2 semanas acerca de los dones. Y si Dios te tiene aquí, hermanos, es porque tiene un ministerio para ti. Solo ponte a su disposición. Y si estás aquí y nunca has entregado tu vida a Cristo, no has sido equipado todavía. No has sido empoderado con ese don que Dios tiene para ti. Pero eso puede cambiar hoy. Hoy puedes declarar tu fe para Cristo, recibir ese don especial que Dios tiene para ti y empezar a ejercerlo.
Si Dios ha hablado a tu corazón, si nunca has aceptado a Cristo como tu corazón, este es el momento. Pasa adelante, habrá personas aquí. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Si Dios ha hablado en tu corazón hoy, pasa adelante. Hay personas si necesita oración, si simplemente necesita rodearse ante Dios, pasen adelante. Padre Celestial, ayúdanos, Padre, a ser fieles a lo que nos enseña tu palabra. Ministra nuestras mentes para darnos mentes renovadas y transformadas, capaces de entender tu verdad y de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Ayúdanos a ser obedientes y ejercer los dones espirituales que nos has regalado de una manera que te honra, ministrando unos a nosotros y promoviendo tu nombre en el mundo. Ayúdanos, Padre, a cumplir el ministerio espiritual y mantener siempre la unidad del Espíritu en la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios ha hablado a tu corazón, pasa adelante. Si necesitas oración, pasa adelante. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede sellar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies. Abre mi corazón, a tus pies. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más
más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Por la manifestación del Espíritu que pusiste en nosotros. Ese regalo, Padre, que no nos merecemos. Ese regalo que no podemos lograr por nosotros mismos. Ese regalo que nos diste a nuestra medida para ejercer y ministrarnos unos a los otros. Perdónanos, Padre, perdónanos cuando tomamos ese regalo que nos has dado a la ligera, cuando lo escondimos, cuando escogimos no ejercerlo. Ayúdanos, Padre, a sacarlo a la luz con orgullo. Ayúdanos a no ser personas o una iglesia con miedo de expresar lo espiritual. Ayúdanos, Padre, a siempre ser obedientes a lo que tú nos has dado y lo que nos pides hacer. Y bendice, Padre, a cada persona que está aquí. Cualquier corazón que se ha movido, Padre, que tome tiempo para ir a las mesas y apuntarse para comenzar a servir en un lugar. Te amamos, Padre. Glorificamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Hermanos, gracias por acompañarnos. Estamos comenzando. Como dice Raúl Velasco, aún hay más. Los jovencitos no saben de qué estoy hablando. No olviden pasar por las mesas. Han estado ahí desde la mañana, sí, tal vez no están ahí, pero cada mesa tiene donde apuntarte y alguien se va a comunicar contigo. Vamos a adorar a nuestro Dios para concluir. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Digas paz a mi ser, es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Dios los bendiga, que tengan linda semana, hermanos. Es paz